Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos conectando 2 minutitos antes de las 19, así nos encontramos con Andrés Arvit. Andrés es co-creador de Privilegiados y nos vamos a encontrar acá con él para, para conversar, para, para conocer un poco de su trabajo, de su recorrido, de su formación también y cómo llega junto con Gustavo a formar Privilegiados y a conversar sobre paternidades, que es el tema que nos convoca en estos días. Hablaría mil temas con Andrés, la verdad, porque me parece muy interesante lo que vienen haciendo y cómo vienen pensando y formulando contenidos, ideas, dándole forma a conceptos que necesitamos hacer circular tanto en este tiempo. Eh, Así que bueno, lo vamos a esperar un ratito para que esté acá con todos nosotros y nosotras y nos ponemos a charlar. La idea es que, como siempre, sea un intercambio espontáneo, lo más orgánico posible, que vayan saliendo los temas, que podamos ir conversando en relación a algunos tópicos que tenemos pensados, pero la idea es que sea así espontáneo. Y fundamentalmente bueno, que podamos hablar de qué ser un padre hoy, ¿no? De cómo se habitan las paternidades en estos tiempos. Así que lo esperamos y nos conectamos para charlar y voy agradeciendo a quienes están ya acá y van saludando y van conectándose. Muchas gracias por acompañar. Así que esperamos un minutito. Yo le voy avisando a Andrés que estoy por acá. Buenísimo. Hola, ¿cómo andás? Bueno, saludando gente querida. Qué bueno. Muchas gracias. Son las 19, súper puntual. Así que acá estamos. Gracias por estar. Es un viernes a la tardecita, ya con lo que queda de energía de la semana. Así que les agradezco a todos los que se van conectando. Y ahí veo que se conectó Andrés. Y ahí lo vamos a aceptar. Así ya empezamos a transmitir juntos. ¿Sí? Buenas, Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿Todo Bien, bien? ¿vos? Muy bien, buenas tardes. Buenas noches, ya está súper oscuro. Buenas noches, Agustina, ¿todo bien? Bien, acá, ¿vos me ves bien? Porque a veces después veo que en el vivo se ve mi cara gigante y yo me veo chiquito, entonces nunca entiendo. Yo te veo muy bien y se te escucha muy bien también, así que tranquilo. Excelente. Buenísimo. Bueno, Andrés, agradecerte en principio la buena predisposición para sumarte a conversar por acá y tu tiempo, tus ganas. No, por favor. Un placer para mí tenerte por acá. Y bueno, decía hace un ratito, hablaría un montón de temas con vos, porque la verdad es que siento que el recorrido y lo que vienen haciendo desde Privilegiados es súper interesante y diverso Gracias. como para abordar muchas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de paternidades hoy, Ok, si te masculinidad y parece. paternidades. Perfecto. Nos Exactamente, sí. enfocamos. Sí, nos enfocamos ahí principalmente porque me parece bueno, yo estoy intentando como en este tiempo hacer circular algo de eso, y porque en lo personal y en lo profesional es un tema que me convoca, sí, que es ser un padre hoy en estos tiempos, ¿no? De masculinidades en movimiento y de nuevas formas de habitar las paternidades. Entonces me gustaría intercambiar un poco con vos en relación a eso, ¿no? Y pensar también bueno, que
pensándolo más desde la figura hegemónica, hay algunos varones padres que encarnan aún ese rol con ciertos privilegios, ¿no? Y que eso genera cuestiones con otros padres y con las madres y con los hijos e hijas, ¿no? Impacta en todos. Pero bueno, me gustaría, Andrés, si te parece, para arrancar, eh, que nos cuentes muy brevemente. Yo me imagino que esta es la pregunta siempre clásica con la que abrís, pero voy a caer en qué es privilegiado, cómo llegaste a privilegiado, digamos, sintéticamente, para no aburrirte. Pero No, porque no, no. me parece que está piola saber cómo tu recorrido audiovisual, además que está lindo. No, está bien, es verdad que es una pregunta que nos hacen habitualmente y hay veces que por ahí tenemos como el cuento armado, trato de contarlo por Cambiarlo. ahí breve, porque por si hay seguidores que ya además me han escuchado decirlo. Sí. Pero bueno, Privilegiados es un perfil de redes que nace a fines de 2018, en noviembre de 2018, y podríamos decir que, digo, nace gracias también a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas y de la diversidad que nos han expuesto, ¿no?, en la cara a los varones heterosis en estos últimos años, un montón de desigualdades, ¿no?, y de violencias que podemos ver desde nuestro lado, que somos parte, ¿no?, de esa punta de lanza que generó el problema. Y bueno, siempre nos retrotraemos al junio de 2015, en el que la primera marcha, Ni Una Menos, nos saca del Ujú. tape de los varones heterosis principalmente, digo, a mí en lo personal. Gustavo, que es uno de mis socios, ya tenía cierto recorrido, gracias a Mm. su amiga Lucía, que también es parte de Privilegiados en su momento, que ahora también es amiga mía. Eh, que en su momento, en el 2015, digo, nos mueven el piso, ¿no? Y de repente empezamos a escuchar sobre femicidios, machismo, violencia machista, patriarcado, consentimiento. Digo, esto es algo que siempre traigo, que si tenés más de 35 Mm. años, probablemente la palabra consentimiento la empezaste a escuchar desde 2015. Ahora. A nadie nos educaron, digo, de esta generación, ¿no? No sé, digo, nunca escuchamos la palabra consentimiento y venimos de la Consentimiento. generación de el no es sí. Y si te dicen que Ujú. no, tenés que sentir, ¿no? Entonces, veníamos de esa escuela. Entonces, bueno, gracias a los movimientos nos pusimos a estudiar, empezamos a leer, empezamos a formarnos, a buscar qué poder hacer, pero estuvimos como un tiempo largo, como un par de años, investigando y viendo cómo poder comunicar sobre esto, porque al principio, casi esto lo decimos poco a veces, cometemos el grave error de querer ser dos varones heterosexuales y género, blancos, de clase media, hablando de feminismo, ¿no? Y vamos A a pisar caer el en esa. palito. Listo, ya llegamos nosotros, relajen, ¿no? Bueno, el mandato del superhéroe, ¿no? Del varón que Claro, quiere tal cual. salvar. Bueno, a veces como que hay espacios Mm. dados por Ujú. varones que tienen esa impronta. Y bueno, y en ese devenir yo también me acerco a la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT y empiezo a conocer lo que son los círculos de varones, ¿no? Los grupos de encuentro entre masculinidades, que cuando me acerqué yo tardé como 5 encuentros en empezar a hablar, ¿eh? Digo, no es que yo así que Me ahora hablo y imagino, claro, puedo no. traer, claro, digo, que ahora puedo tener cierto marco teórico, puedo charlar, tengo ciertas Ujú. reflexiones ya con estos años, pero en ese Ujú. momento era silencio, incomodidad Escuchar y escuchar. y sí, y querer compartir, pero no lo hacía por cierto espacio de incomodidad de que cuando uno comparte en esos lugares está compartiendo violencias generadas Mm. por uno, no Mm. violencias recibidas. Ujú. Entonces, pone en Mm. juego otras cosas. Y Bien. bueno, y en ese devenir empezamos a pensar en el contenido y sí, siempre cuento que dimos con una charla TED de Jorge Elbaum, que es un sociólogo, Un sociólogo. que claro, tiene una charla que se llama Masculinidades y Feminismos y nos llamó mucho la atención porque veníamos leyendo de eso. Además, en ese devenir leímos cosas de Luis Ábalos, leímos cosas de Lucho Fabri, empezamos a conocer como las personas que ahora además podemos trabajar un poco codo a codo Ujú. y es un placer, un privilegio. Eh,
Y Jorge, fuimos con una pregunta que a mí me gusta traerla porque está bien que los jóvenes, los varones, nos la hagamos, después la podemos desarmar y ver si queremos o no, o por qué vamos a pujar por eso y no por otras cosas, que es, Sí. ¿podemos los varones ser feministas o cuál es nuestro rol dentro de los feminismos? Y ahí es cuando Jorge nos dice, muchachos, paren un poco esa discusión, es así de chiquita, no le importa a nadie, no genera ningún cambio, o puede que le importe a alguien, pero no genera ninguna transformación. Lo que nosotros tenemos que hacer entre varones es charlar entre nosotros, ¿no? Sí. Y ahí nos hizo el clic, ¿no? De, ok, tenemos Genial. que ser varones, ¿no? Hablando de nuestros privilegios, ya se nos ocurrió el nombre privilegiado, yendo a la oficina, y ahí es cuando empezamos a darle el listado de privilegios, y nos damos cuenta que llegamos a 5 privilegios nada más, que no nos alcanzaba para hacer muchos videos. Vamos a Lucía, ¿qué privilegios tenemos los varones? Y Lu nos devuelve una lista de 20. Entonces dijimos, ok, esto en soledad no se puede. Y a la vez nos trae este ejercicio que es que tanto en los espacios de creatividad o en los espacios de toma de decisión o en cualquier espacio colectivo, tiene que haber diversidad y tiene que haber inclusión para poder contemplar las diferentes vivencias, ¿no? Del resto. Entonces, bueno, y así empezamos a generar el contenido, a pensar un poco cómo era esa voz. Nos pusimos mi voz porque dijimos, bueno, que sea un varón el que le habla en los videos a los otros varones, porque no Otro salía de... varón. Sí, también esta idea de hablar siempre en primera persona del plural, nunca señalar, tratar de no chicanear. Digo, tuvimos procesos de escritura de guión largos, por ahí de rearmar capítulos también al principio para encontrarle el tono, porque bueno, Gustavo es guionista, yo soy director y editor, y venimos como en ese palo, hicimos un documental y todo, y estamos, bueno, ahora en noviembre salió y gracias a no sé, a cierto, no sé, al contenido que hemos desarrollado, que pudimos llegar a diferentes espacios. Ahora yo ya soy también coordinador de la secretaría que creó Juan Pablo Ares, que contaba antes. Sí. No, hay que venir ya de los videos que estábamos haciendo. Y además lo que tiene nuestro perfil es que no hacemos videos todo el tiempo por el hambre de hacer videos y postear cosas, porque si estuviésemos todo el tiempo diciendo lo mismo sobre, no sé, el privilegio de la razón, digo, lo hicimos hace 2 años. Cuando queremos Tal poner cual. eso, reposteamos ese video. No es que no nos gusta correr atrás del contenido solo por el hecho de hacerlo, sino que nos gusta, nada, curarlo, que tenga un poco de Está trabajo. buenísimo. Sí, Y se nota eso, Andrés, digo, se nota un montón, digo, que el contenido de ustedes hay elaboración, hay marco teórico, que es lo que vos decías, que hay un recorrido previo, que está pensado el tono, ¿no? Esto que vos decís, digo, es súper evidente y creo que por eso también, digo, tiene la llegada que tiene y el impacto que tiene cuando uno lo ve. Y pensaba también en esto que interesante, digo, el camino de Andrés y de Gus, me imagino que es Gustavo, no tengo confianza sí, con él, pero le voy a decir Gus. decirle gusto, Eh, no tiene pero problema. me parece muy, muy rico de cómo ustedes se han sabido valer de las áreas de expertise de ustedes para poder hacer, ¿no? Que a veces es esto, es como, ¿por dónde entro, no? ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde encuentro un lugar para poder empezar a generar algo del movimiento, del cambio, hacer circular estos temas? Y bueno, y ustedes tuvieron ahí como muy rápidamente la posibilidad de contar con herramientas que ustedes ya venían, ¿no? En otros ámbitos, en otros desarrollos, pero como hacer esta articulación me parece espectacular y no es sencillo, ¿no? Y es de alto impacto, digo, porque bueno, todo lo que es audiovisual, con tu voz, además, con tu relato y tu forma de relatar que tienen los videos, que es muy singular, digo, me parece que, nada, yo los agradezco porque son grandes herramientas para quienes trabajamos o intentamos trabajar en estos temas, ¿no? Muy Bueno, bienvenidos, muy bienvenidos. bueno, no, gracias. No puedo decir nada más que gracias. No puedo decir sí, la verdad es que hacemos un gran O sea, contenido. hacemos un gran contenido, sí, ¿por qué no? Sí, Podés creértela. pero no, digo, pero en realidad es un contenido que nació siempre con un deseo pedagógico para que la gente lo pueda buscar por afuera también. Como que siempre decimos que está bien que nuestros videos, digo, se puedan ver en soledad, que sirve para interpelarse, repensarse y cuestionarse, pero también digo, hay que compartirlos, hay que poder charlarlo con otras personas, tenemos Totalmente. que, bueno, digo, tenemos una carpeta de Drive que siempre comento que la gente se puede sumar
para bajar y descargar los videos que necesiten para los Ujú, talleres, lo ujú. piden para eso. Ahora estamos también a punto de desarrollar una web que va a Qué tener bueno. algunos videos que van a traer propuestas de taller para descargarse, para espacios educativos. Eh, Educativos, claro. es que nació con eso, entonces digo, gracias por hablar de por ahí de nuestro expertise técnico, pero la verdad es que nosotros con Gustavo estamos muy agradecidos también de haber podido, igual, yo no sé si es agradecido, ¿no? Pero digo, cómo nos abrieron la cabeza, digo, las compañeras, los feminismos, los compañeros, digo, el contenido existe gracias a que nos movilizaron, a Ujú, que a talleres y escuchar a personas como Danila Suárez Tomé, que a mí me ubicó en el mapa de una manera espectacular. ujú. Lo del Drive, Del Drive, sí. me escriben, me mandan su mail de Gmail y les agrego. Igual casi siempre son mujeres las que nos piden, porque bueno, Sí. obviamente pasa eso. Obviamente. Sí, y pensaba en eso, ¿no? Hablando ya, metiéndonos un poco más en roles de género y representaciones sociales, ¿no? También de qué es ser un varón, de qué es ser una mujer. Digo, también es interesante esto que privilegiados es un espacio, como vos decías al principio, digo, o por lo menos hablando de vos, un varón heterosis, ¿no? Que también me parece para subrayar esto, Andrés, digo, porque a veces sucede que quienes llevan adelante estos temas, ¿no? Vienen como de otro recorrido, ¿no? De un palo más disidente, ¿no? O más oprimido, ¿no? Y entonces hay como, y en cambio, digo, también escuchar varones heterosis, como vos decís, blancos, clase media, digo, pero pudiendo romper barreras y generando estos tópicos, ¿no? Y digo, embanderándose en estos tópicos también me parece que tiene un impacto que es interesante digo, en esto que vos decís de la diversidad y que estemos todos sentados en la mesa, también es todos, ¿no? De verdad todos y todas, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que agrega un montón de valor. Pero bueno, me quedaba pensando en esto de ser padres hoy, ¿no? En estos tiempos Cada vez que decís ser padre soy, no puedo no Ah, pensar en la revista. la revista, perdón, sí, la revista. Pero Todo bien. sí, es cierto. Y una revista que, bueno, que no queremos No volver sé, a leer. no sé si No sigue sé si, viva. Yo siento que es como red en los 90, pero no, no sé. mirá, yo parí en el 2014 y me la trajeron a la habitación Ah, mirá, con, con el kit mirá. de la obra social cayó la revista Ser Padres Hoy. Pero no, me refiero a esto de cómo se habita la paternidad hoy, ¿no? Digo, que probablemente, digo, si hacemos un recorrido más histórico de la figura del varón padre, obviamente en los tiempos actuales nos encontramos con otras cosas, con otras maneras de ser y de estar en la paternidad o en las paternidades, que sería la pluralidad más correcta, ¿no? Y que se problematiza también, ¿no? Porque pensaba en algo que te escuchaba hace un tiempo hablar en un intercambio con otra persona que si mal no recuerdo era en la revista EI, que hablabas algo de tu propia experiencia en relación al chat de papis, ¿no? Porque digo, bueno, el chat de mamis es como un universo que está ahí más circulando, más conocido, más criticado, más bastardeado, ¿no? Sí, Y me totalmente. parece, sí, y me parece como muy interesante también, digo, que si hay algo que empezó a acontecer en los últimos años con los famosos chats de padres y madres, es que empezaron a aparecer los varones en esos chats, ¿no? Que a veces es en sus propios chats, ¿no? Padres con padres, y a veces es en espacios compartidos con las Ujú. madres. Y qué interesante esto, porque empieza a ser como un universo donde también puede haber interpelaciones en relación a cómo cada uno de nosotros estamos en este momento intentando criar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? De qué pasa cuando los varones padres se encuentran con otros varones padres en la actualidad, ¿no? Si hay interpelaciones, si hay tensiones, si hay en relación a las crianzas, ¿no? Mm. ¿Qué Bueno, pensás? pasa algo. Sí, te escuchaba y iba pensando a ver por dónde
entrábamos. Y no, porque pienso en un montón de cosas, digo, porque estaba bueno también lo que vos decías, cómo entramos ya con un montón de privilegios a la paternidad, y está bueno no despegar la paternidad del espacio privilegiado del varón en la sociedad también, ¿no? Porque dentro de la paternidad podemos también vivir un montón, ¿no?, de privilegios, que quiere decir no hacernos cargo de un montón de cosas que nos harían re bien o que estarían re buenas. Pero pero yendo al punto, para no irme por las ramas, y por ahí después volvemos por estos temas, porque es todo: crianza, paternidad, niñez y la vida. La verdad que es muy variado, porque cuando nosotros ya venimos desde el principio de privilegiados haciendo contenido por el Día del Padre, ¿no? Ya Ujú. sea desde el primero, que hablamos de los privilegios dentro de la paternidad, que hasta nos han escrito algún influencer padre que le mandé como, che, fíjate a ver si te copa. Me dice, ah, sí, claro, y ahora tenemos privilegios también cuando somos padres, ¿no? Como que ni vio el video y pensaba, digo, y no había escucha, ¿no? Y hay algo que Mm, está bueno entenderlo, porque cuando empezamos a escuchar, digo, del 2015 en adelante, desde la escucha sobre los cuidados, medio que te tenés que estar haciendo el boludo, o tenés que decididamente decir, no voy a escuchar, ¿no?, a las mujeres. Digo, hay algo ujú, ahí que, mm, esto que vos decías, bueno, hay otra manera ahora de paternar, y sí, desde privilegiados, a veces, lo que pasa es que tampoco eh, nos queremos poner a generalizar sobre lo positivo, porque entendemos que esto es un cambio cultural y que lleva un montón de tiempo, pero sí entendemos que a mm, veces ya podemos plantear que en la sociedad hay rompientes que pasamos, ¿no? Digo, está claro que los padres tenemos que estar presentes, ¿no? Digo, eso está claro. De ahí a que ocurra cultural es real, digo, no lo ujú, sé. Está ujú, claro que no tendríamos que impulsar a nuestros hijos a la violencia, ¿no? ujú, Ponele, digo, el varón ujú, puede cocinar, el varón puede cuidar. Bueno, está un poquito en la sociedad eso, pero ¿qué pasa? Digo, todavía no hay una estructura que pueda bancar eso. Bueno, por eso también nos sumamos a esta acción que empujó el perfil Desarmarnos y armó ujú, este proyecto que es Paternar, que es, ahora es un perfil, pero digo, es un proyecto que viene impulsando también un proyecto de ley que impulsa Itay Hatman y que busca tener una licencia por paternidad por de por lo paternidad. menos 30 días para empezar a charlar, digo, porque está claro que no es la solución para Ujú. no acabar con las desigualdades en el mundo de los cuidados, digo. No, Son bueno, 30 días, pero es un espaldarazo de política pública que necesitamos, ¿no? Para bueno, empezar a traccionar, eso. definitivamente. Entonces digo, si no tenemos, Ujú, claro, si no tenemos políticas públicas, si no tenemos Estado, no tenemos estructura, digo, y ujú, podemos pensar en las licencias, pero ¿por qué no ujú, también nos ponemos a pensar digo, en las guarderías, en los trabajos, ¿no? En ujú, trabajos ujú, podrían tener una guardería, digo, yo me pongo a pensar en los futbolistas, ¿no? Digo, los futbolistas que entrenan a la mañana y después por ahí no son padres tan presentes en algún punto por lo que tienen que hacer, pero ¿qué pasaría si el club pone una guardería y el mm, padre puede llevar a sus hijos que mm. probablemente estén en un club de fútbol? Entonces, esos pibes y pibas, digo, la van a pasar bárbaro. Seguro, Más claro. que cayendo en la guardería de un banco. No sé, por ahí Mm. estoy siendo re prejuicioso, pero digo, podemos pensar entonces, digo, cómo, para no cargar siempre las tintas en los individuos, porque un poco también desde privilegiados lo planteamos, digo, Coincido, los sí. varones tenemos que trabajar nuestros machismos, tenemos que trabajar un montón de cosas, pero también tenemos que pensar, ¿no?, en el sistema y en la cultura. Entonces, Definitivamente. pero siempre haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, cuando nos Ujú, cruzamos con otras paternidades, con otros padres, a mí me pasó, Agustina, que sí, que digo, que he chocado, pero no hemos hablado de crianza. Lo que pasa es que no hablamos de crianza entre padres. interesante eso. Básicamente, digo. Sí hablo Sí. de crianza con padres amigos que ya estamos medio en esta, ¿no? Digo, yo Ujú. dentro de mi burbuja progre hablo de todo, es todo re lindo, no hay discriminación en el mundo, digo, vivimos como en Los Simpson, un mundo sin abogados, ¿no? Parece, pero la verdad es que no. Mm, Y bueno, digo, y en esos choques también pasa que también hay algo que va cambiando. Mi hija tiene
cumplió 4, ¿no? Está en sala de 4 este año, y mi hijo está en segundo grado, que también nació en el 2014, Tenemos hijos de compartimos la... años. Sí, sí, Claro. de los dos. Mira, Sí, y lo que nos pasa es que en la sala de ella, ya el grupo, el grupo de chat es más de familias, no es tanto claro. de solo de madres. En el otro es de madres y de 5 padres, ¿no? Que estamos ahí, digo, para tener toda esa información. Por ahí hablamos menos, pero digo, la base puntual siempre con mi compañera es que nos enteremos los dos al mismo tiempo de las cosas, digo, que no tenga Ujú, ella que contarme lo que va a pasar, ujú, o ujú, lo que hay que estar atento, ¿no? Y mm, el chat de padres, cuando se armó porque nos íbamos a juntar a comer un asado, que nos juntamos, todo, y quedó. Y el mm, problema de ese chat es que no tuvo un objetivo más que un encuentro, que después fueron 3 o 4, eh, y bueno, y ahí empezó la gran cruzarme con la cofradía, que probablemente yo no viví porque no tengo amigos varones de ese estilo cerca. También digo, porque es verdad, como vos decías, hay un diferencial en privilegiados de que somos varones heterosis los que lo ujú, llevamos adelante. Mi ujú, compañero Gus vivió un mundo de rugby y tiene por ahí unas vivencias a veces más de la masculinidad más tradicional. Yo no vengo de una, digo, ujú, no tengo esa construcción, digo, yo no jugué un deporte, hice cine, ujú, dibujaba, digo, ujú, no era el hegemónico, pero sí siempre me supe manejar en los espacios y en los grupos para no perder poder, no ser bulineado, digo, he tenido mis estrategias para sobrevivir, no para eso. sobrevivir, digo, pero Sí, para escalar, para escalar en la claro. masculinidad. He tenido prácticas violentas para poder escalar en la masculinidad, Mm, eso mm, lo tengo clarísimo. ujú, Las veces que me quise agarrar a las piñas en séptimo grado en la plaza para demostrar que, digo, lo tengo muy claro. mm, Eh, y ahí, bueno, con padres que tenemos diferentes vivencias, hubo choques, porque mm. además soy es eso, tenemos entre 37 y 55 años, entonces hay ahí un amplio Un espectro gap de edad, de edad, claro, claro. pero que tenemos padres de 50 y pico con un montón de ganas de repensarse y de cuestionarse, con los que charlo de cosas recopadas que me escriben por afuera como, che, Andy, ¿esto es machismo o qué, no? Y entramos en esa y está buenísimo. Y Buenísimo. después están los que tienen las resistencias típicas, que bueno, ya con el tiempo, digo, deja de circular cierto contenido porque yo ya me puse bastante interventor ahí, pero lo bueno es que al principio estaba re solo y acá puedo traer un ejemplo a la hora de juntarse con padres. Al principio intervine 2 o 3 veces yo solo y quedaba como muy expuesto ante 6 o Mm, 7 tipos. mm, Pero después otro me dijo, che, Andy, la próxima vez yo también quiero decir algo. Después fuimos 2, después se sumó un tercero, después se sumó un mm, cuarto, después armamos un grupo paralelo de padres, digo. mm, Eh, entonces, cuando uno ya se siente que tiene aliados, te sentís menos solo y podés ujú, intervenir un poco más. Pero mm, también está bueno, como hacemos siempre de privilegiados y decimos, hablar en primera persona del plural, y por ahí yo lo que hago es no señalar, no decirle, che, vos, Roberto, que mandaste esto. Digo, che, estos mensajes tienen este conflicto que la verdad tiene un problema cultural que bla, 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 ¿no? Y hablo mm, no ujú, hablo de Roberto. ujú. Y trato de ser muy respetuoso con eso, porque las estrategias que tenemos que tener los varones para hablar con varones no son las mismas estrategias que tienen ni las mujeres ni los varones de la diversidad a la hora de hablar con otros varones, que pueden Exacto, estar tal cual. completamente hartes, enojades, que digo, ¿cuántas veces tienen que fumar, que las traten mal y ustedes tienen que Mm, responder con una sonrisa? ujú, Está ujú. clarísimo. Los varones heterosis, cuando a veces hablamos de estas cosas con otros, les decimos, dejemos de pedirle a las personas oprimidas que empujen todo el tiempo, porque nosotros también estamos en posiciones donde Exacto. podemos aportar. Sí, y también pienso, ¿Me veo Andrés, bien? no sé, sí, sí, me- te escucho muy entrecortado. Ahí volviste. ¿Me escuchás? Hoy no te quiero perder. Ahí va, yo estoy A acá, ver si me ¿eh? escuchas ahí. Sí, Sí, bueno, sí, perfecto. Ahí te sí, recuperé. sos vos, Ahí te recuperé. nunca se entiende. Eh, no, te decía que
me quedaba pensando también en esto que vos decías hace un ratito de la cofradía y demás, que me parece interesante esto para no perder de vista, ¿no? Que así todo, digo, los varones blancos y heterosis privilegiados, digo, también tienen sus propias opresiones, ¿no? Digo, y sus propios escrutinios, digo, también son señalados por otros, o digo, también le sucede esto que vos acabas de decir hace un ratito de sostener algunas prácticas, por ejemplo, violentas, ¿no? Solo por escalar, o solo por permanecer, o solo por no perder el lugar, ¿no? O por el temor de perder el piso de la virilidad, ¿no? O de qué se pone en juego ahí. Entonces me parece que también es muy interesante porque esto que tan orgánicamente te sucedió a vos adentro de un chat de padres que casualmente se encontraron, digo, hubo una intersección ahí no generada por nada más que por los hijos yendo en la misma institución, en este caso, digo, bueno, primero fuiste vos, después hubo un segundo, después hubo un tercero, después hubo un chat paralelo, ¿no? Hay algo como de un movimiento que naturalmente, digo, casi sin forzarlo, se empieza a generar. Por eso Ujú. me parece algo interesante para que pensemos también en esto de vos decías hace un ratito, tengo una hija y tengo un hijo, ¿no? Y la otra vez cuando hablaba con Richard Bacete, Richard en su libro hace mención a qué les pasa a algunos varones cuando se convierten en padres de hijas mujeres, ¿no? Vos decías Sí. hace un ratito, ¿no? Del movimiento del 2015 y digo, bueno, quizás también tener una hija, hay algo que conmueve ahí, digo, en la propia subjetividad y en la posición como varón en relación a otros varones y a las mujeres en general, digo, y a la propia forma de ser padre, ¿no? ¿Qué se mueve ahí? ¿No? Que, Bueno, con lo que traes, está bueno, digo, lo que trae Richard, no me acuerdo sí, si él le dice como síndrome de la hija mujer o algo así, o el sí, mujer, le dice de alguna manera que está bueno. Eh, él habla de las emociones morales, ¿no? De cómo sí, hay un impacto moral, porque entonces, si le hacen esto a mi hija, ¿no? Como que se conmueve la moral. Entonces, bueno, dice, bienvenido sea, qué sé yo, si está bien o está mal, yo, pero es por ahí una puerta de entrada para la deconstrucción. sí, te digo que no lo vi en todos, no lo vi en todos los varones que tienen hijas. Después, recién leí acá que Guille dice que hablan con sus amigos del laburo, me encanta que se pueda Sí, hablar con gente, digo, yo después de un tiempo con ciertos padres del jardín, sí, hablo, digo, quería recalcar eso de que sí, hablamos de sí. paternidad, hablamos de crianza, hablamos de estar hartos, agotados, digo, necesitamos un Obvio. poquito de apoyo y a Mm, veces nos escribimos para descargarnos también, ¿no? ujú. Punto. Eh, sí, me gustaría decir algo que es que yo no sé si la palabra es que los varones tenemos opresiones, podemos decir que tenemos presiones, ¿no? Presiones del patriarcado para sostener ciertos mandatos que si los sostenemos y nos va bien haciéndolo y no nos genera conflicto, vamos a estar siempre en una posición de poder. De poder. Entonces, no me sale hablar de opresiones hacia la Está bien, masculinidad, está muy bien la aclaración. Mm, claro, mm, principalmente blancas, heterosis, clase media, de capital federal, de, de una urbe, digo, nada, mm. me gusta como separar un poco eso, Ujú. porque, porque bueno, digo, me fui por las ramas, pero digo, hablando de esto que decís, yo tengo, lo que me choca es que yo intento siempre no usar la carta de puede ser tu hija, puede ser tu mamá, puede ser tu prima, porque quiero entender, quiero hacer que la gente empatice con personas, pero yo también busco estrategias. Y con alguna estrategia me funciona, con otros me funciona otra, y la verdad es que necesito que las personas paren la pelota y repiensen. Y si a veces es, che, vos tenés una hija, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mira, hay algo que me llama la atención ahora. Después de mucho tiempo de hacer esto, un padre que nunca me entendía bien, pero era buena onda conmigo, nunca discutimos, alguna vez dijo como no estoy de acuerdo, eh, y él tiene una hija, ¿no? Es compañerita de mi hijo. Y hasta que no me hicieron una nota en La Nación, hasta que no salí en cierto medio que tenía, ¿no? Y que me validó. El tipo Mm, hace mucho tiempo se me acercó y me dijo, Andy, la verdad que ahora te entiendo, está buenísimo lo que haces, cómo explicaste lo de la cultura y lo del sistema, ahora entiendo que no es personal con nosotros.
Y Ujú. sí, pero yo te lo venía diciendo hace 2 años. El único tema es que no era validado, ¿no? En un espacio. Y lo interesante es cómo él y otros, también con hijas, no se paran a pensar en esto de la importancia de que haya un mundo equitativo. No solo para que Mm. a sus hijas les digan cosas en la calle, que es la parte como más básica, le Lo digo, obvio, claro, esa es la parte más obvia, claro, digo, lógico. pensemos en hasta dónde va a poder llegar en su trabajo, Mm. cuáles deseos, digo, si no existe una paridad en cuanto a las licencias, ¿no? De maternidad y Ujú, paternidad, de familia, ujú. eh, digo, las posibilidades laborales se ven golpeadas, las de las mujeres. Digo, por eso esta Sin licencia dudas. por paternidad lo que Mm. busca es equiparar posibilidades, no es Posibilidades. en el chat, en los comentarios de lo que posteamos, había personas diciendo, pero ya están pidiendo derechos, y el problema es que no es un derecho para el varón, ¿no? Digo, ¿no? Como esta cosa de ustedes que están trabajando estos temas, que elaboran algunas cosas que están buenas, no pueden estar viniendo a pedir derechos. Y no es que venimos a pedir derechos para que el varón se tome un mes, se vaya a la playa y esté. No, digo, es un mes para sumar a la familia, para que Sí, podamos claro. además lo que es la coparticipación, porque si no, podemos decirlo 1000 veces, como yo del pico para afuera, lo puedo decir 1000 veces, pero también tengo que empatizar y entender que hay gente que es trabajadora, que si no Ujú, existen estas leyes, no pueden ujú, acceder a esos espacios. ujú. También entender que este proyecto todavía tiene un sesgo de clase, que es que tenés que estar sí o sí en Claro. relación de dependencia en un lugar, ¿no? Un Digo, trabajo remunerado en blanco. Pero me parece re interesante esto que traes, Andrés, de la corresponsabilidad. Y ahí leo que Mario dice, 100% tener una hija me ayuda a querer deconstruirme más rápido. Me mirá, gusta ese desafío moral del que hablaron. Pero digo, me parece, total, digo, total. eh, esto de pensar de la corresponsabilidad y las tareas de cuidado, ¿no? Porque lo que vos acabas de decir me parece clave porque a veces hay un poco de esta lectura malinterpretada o sesgada o malintencionada. Podemos hacer ahí muchas lecturas posibles, pero de esto de, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué quisieran tener la licencia? ¿Sí? ¿Qué harían durante esos 30 días? ¿No? También me ha pasado en lo personal, Andrés, hace muchos años atrás, hablo de hace una década atrás, pero yo trabajé muchos años en recursos humanos y en un momento trabajaba en una compañía donde teníamos políticas internas muy Ah, equitativas, ¿sí? qué bueno. Pero sin embargo los hombres no las gozaban porque no había Bueno, cultura. Entonces, digo, exacto. política sin cultura, también estamos en la misma, ¿no? Digo, si no hay sensibilización de la temática, pero está la política ahí, está cajoneada y y el jefe lo mira mal si se toma los 30 días, porque no hubo un laburo Claro, con el líder del claro, equipo, y entonces claro. también hay que pensar que estas políticas son absolutamente necesarias, pero hay que cascadearlas y hay que acompañarlas con muchas otras acciones para que impregnen, ¿no? Eh, y por otro lado, pensaba, bueno, en esto de las tareas de cuidado, ¿no? Digo, que todos ganamos ahí, todos y todas ganamos ahí. Ganan los hijos, ganan las hijas, y también, por supuesto, quienes paternan y maternan, ¿no? Porque digo, no es lo mismo estar acompañado y tener responsabilidades repartidas que la sobrecarga. Sí, Ahí es. y lo que contás, ¿no? De cómo nos, digo, de lo importante de la obligatoriedad de estas leyes, ¿no? Digo, que sean obligatorias, que haya que Exacto. tomárselas, digo. Sí, en algún momento, sí, siempre digo mal, digo, tendremos la licencia de Suiza o Suecia, siempre se me mezclan, pido perdón. Pero, ¿no? Que son 90 y 90 más, creo que 40 días más que se pueden repartir, digo, pero los Se pueden 90 y 90 repartir. los tienen que tomar. Digo, Exacto. es como, es así. Y la verdad es que, digo, yo desde mi propia experiencia, bueno, como director audiovisual, yo tuve el privilegio en el 2014 de tener poco trabajo durante casi 3 4 meses en Mm, el periodo que nació mi hijo. Poco trabajo no digo, no tuve que filmar durante 3 meses y pico, seguro. mm. Y, y estábamos acá todo el tiempo. Bueno, en otra casa, pues nos mudamos muchas veces. Pero, digo, estuvimos juntos en pareja y se nota, digo, ¿qué se puede hacer, no? Porque, digo, si no se lo toman, volvemos a esta idea de que llego del trabajo
y veo a una persona harta, agotada, enojada, con una bola que llora, hace caca y no te devuelve ni medio centro hasta por lo menos 3 meses, que no te mire y te sonríe, ¿no? Digo, como que decís, ¿qué hago con esto acá? El no feedback, que es terrible, el no feedback. No feedback es tremendo. Y entonces, después estos padres se enojan por ahí por la escena que ven, porque no son recibidos con el amor que ellos viven, y por eso es necesario estar esos 30 días. Es para ver todo esto que pasa, digo, para poder vivir esa montaña rusa de amor, de odio, de pis, de caca, de siesta, de no siesta, digo, lo que aprendimos con mi pareja fue a escalonar las siestas, digo, Claro. eso fue las cosas más importantes de los primeros 3 meses, es poder estar descansados cada uno en sus momentos, y hasta ella me decía, a la noche, no, ni te despiertes, digo, si yo voy y le doy la teta, digo, no te necesito ahí al lado como un mártir, te necesito que a las 5 de la mañana y te quedes y yo pueda seguir durmiendo, por supuesto, ¿no? Y vas escalonando. ¿Qué más podíamos hacer, no? Digo, esto de darnos libertades cuando levantar la mano, ¿no? Y pedir ayuda. Tal Che, cual. no frena, salí vos con el changuito por el empedrado a caminar y que se intente relajar, ¿no? Mm, Eh, y en eso, ¿no? Y entonces en sentirte apoyado, en no sentirte menospreciada, menospreciado, mm, digo, me parece que hay ahí en un acompañamiento que hace que se vuelva muy real esa vivencia. Y yo te quiero decir que, claro, mientras hablabas de esto de que sí o sí hay que empujar con cultura a la vez de con leyes, porque no, lo que a veces nos decía es, no, vi algunos comentarios que decían como, empiezan por esto, pero no por esto. Bueno, el problema es que hay que empezar por todo a la vez. Digo, desde Privilegiados estamos trabajando tanto en esto de paternidad, estamos pensando algo sobre divorcios y la no mm, paga de la... Por otro lado, mm, también estamos trabajando en algo que tiene que ver con un estudio sobre la corporalidad masculina, ¿no? Digo, los egos en los cuerpos. Entonces, digo, mm, estamos empujando por todos lados y lo importante de mm, esto es que sí, hay que empujar con cultura, porque cuando se acercaron les compas de Desarmarnos con el proyecto, yo al principio ujú. tuve la duda que dije, che, ¿y esto cómo llegamos a comunicarlo? Bueno, igual era parte de nuestro trabajo desde Privilegiados, pero digo, Sí. ¿cómo lo comunicamos y que del otro lado no se estén comprando unas vacaciones para ir a jugar al fútbol con sus amigos a la tarde, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos que esto se lea en que es Mm, un aporte para la familia y que a la vez mm, es un aporte emocional para nosotros los varones que no tuvimos en nuestra vida? Porque está bueno también algo que vos traías al principio, que es que probablemente estemos ya teniendo unas estructuras, digo, unas construcciones de paternidad distintas a las que tuvimos nosotros, digo, absolutamente. Totalmente, Andrés. padres divorciados, mi mamá y mis viejos divorciados, mi viejo que pasaba la cuota cuando quería, lo que quería y me veía una vez por semana, mi vieja Mm, que recién podía ir a casa a las 7 de la tarde, digo, mm, entonces, ujú, ujú, no, vivió eso y es probable que ahora haya muchas familias, quienes tengan ciertos privilegios de clase también, ¿no? sí, sí. En poder pensar otro estilo de construcción de familia también, por ahí, no sé, o por ahí se puede crear en diferentes estratos. No quiero ser clasista, porque lo que acabo de decir es re clasista lo que pensé, No, no, porque, pero está porque claro el punto. Y me parece interesante sí, esto pero que traes perdón. no, 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 perdóname, de lo transgeneracional, porque digo, más allá de la clase, Más ¿no? eso. Que es eso, es más lo transgeneracional, ¿no? Digo, bueno, de suponer que un padre en un momento o en otro tiempo o en el tiempo de nuestros padres, ¿no? O de Ujú. nuestros abuelos, digo, había algo de la paternidad ausente que estaba validado, que era Sí, algo hasta esperable, digo, posible, mi estadísticamente, abuela, claro, mi abuela me cuenta que mi abuelo nunca cambió un pañal. ahí Digo, está, claro, 3 hijos y nunca cambió un pañal. ujú, Digo, ujú, ¿no? sí, Nunca cambió un berrinche. Y pasamos ahora nosotros, que por ahí somos el extremo, que por ahí es medio... un amigo, Franco, de la Secretaría de Nuevas Masculinidades, me decía una vez, ¿no? Como un chiste que por ahí nosotros tuvimos que ir al psicólogo por padres más ausentes, y por ahí nuestros hijos van a ir al psicólogo también de grandes,
pero porque mi papá me acompañó hasta la puerta del psicólogo, porque me abraza todos los días, cansado de Porque tener besos, ¿no? me dice que me quiere, claro. Bueno, nada, llegaremos a un intermedio, ¿no? Y nos vamos a las puntas muchas veces, pero bueno, esa es la idea Bueno, también de poder ir haciendo un recorrido que es de adentro hacia afuera, en definitiva. igual. Y también me quedaba pensando en algo, Andrés, que te quería compartir. Digo, yo soy psicóloga, tengo orientación perinatal, digo, y hay algo que en lo personal a mí me interpela mucho trabajando, que es la salud mental de los varones, ¿no? Y de los varones padres, sobre todo. Digo, que a veces es lo menos obvio, lo menos visible, lo que menos se habla, ¿no? Como en el último tiempo hemos podido empezar a poner a circular temáticas como la depresión posparto, ¿sí? La tristeza puerperal, la importancia de la red, del acompañamiento en los primeros tiempos del posparto, pero poco se habla del impacto en la salud de los varones, ¿no? Y sin embargo los indicadores son, mundialmente hablando, son muy elevados, digo, se espera que en las mujeres, casi un 20% de las mujeres atraviesan trastornos del ánimo perinatal, y en los varones estamos hablando de entre un 8 y un 10%. Y es un valor que duplica los indicadores de depresión en cualquier otro momento de la vida, con lo cual estamos hablando de que este periodo, o sea, el periodo de la búsqueda, el embarazo, el parto y el posparto, también son momentos de alta sensibilidad y de alta vulnerabilidad psíquica para los varones. Y que también todo este acompañamiento, digo, pensando en las licencias y pensando en el involucramiento en los cuidados, también es en pos de su salud mental. Digo, también hace que un padre implicado tempranamente con su hijo tenga resguardo y sea protector de su salud psíquica. No, no es lo mismo implicarse con un bebito recién llegado, entender esas necesidades fisiológicas, ese no feedback del que hablábamos recién, poder entrar en ese contacto, ¿no? Cuasi biológico todavía, pero que hace a la construcción del vínculo y que cimienta la construcción del vínculo, y no en un tiempo posterior como veníamos acostumbrados. Bueno, un papá que entraba cuando el chiquito tenía 5 o 6 años y entonces más o menos le pateaba la pelota, ¿no? Digo, sino como en estos tiempos tempranos donde esa presencia lo protege, lo sensibiliza y le muestra, en definitiva, cuál es ahí su rol, que no es solamente de sostén de esa mamá, digo, sino de poder ser parte de la dinámica de una familia que está en movimiento con lo conmovedor, en todo el sentido de la palabra, que es la llegada de un bebito, de una bebita a un sistema familiar preexistente, sea el que sea, ¿no? Y eso también me parece muy interesante para tenerlo presente, ¿no? Que todas las cuestiones de salud mental de los varones también están más invisibilizadas y también están más ligadas a cuestiones violentas, ¿no? Digo, se habla poco de la depresión masculina, se habla poco de la ansiedad, de los trastornos obsesivos, ¿no? Ni hablar del suicidio. Bueno, pero digo, hablando de este periodo puntualmente, me parece muy interesante pensarlo desde ahí también, ¿no? Uy, te me fuiste otra vez. ¿No? Ah, ¿me fui? ¿O estoy? ¿Estás? ¿Me fui o estoy? Yo estoy acá. Bueno. ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Estoy? Estás, ¿Sí? estás, estás, estás. No, lo que te escuchaba atento, Sí. y pensaba que, claro, bueno, lo primero que se me viene es cómo confluye también, digo, el mandato de no llorar, ¿no? De la no emocionalidad que tenemos los varones, es lo que además lleva a la mala gestión emocional de las masculinidades, ¿no? Digo, por eso también Absolutamente. encabezamos las estadísticas de suicidios en la juventud, ¿no? Digo, hay varones jóvenes que son los que más se suicidan y las masculinidades en general son quienes más estamos por sobre todas esas tasas de suicidio, que tiene que ver con emociones no manejadas, ¿no? No Ujú, trabajadas, y ujú, este miedo a exponernos y abrirnos, ujú, y digo, los varones tenemos que además, desde chicos, que nos dicen, ¿no? Yo siempre digo que tengo el recuerdo de mi papá diciéndome, no llores, no seas maricón, y después de ahí, en más, tuve que hacer todo el ejercicio de volver a ejercitar mi músculo emocional, ¿no? Digo, ujú. para poder Tom. tener empatía, para poder empatizar con el resto de las personas, digo, para poder conectar. Y en ese momento, la verdad es que se te juegan un montón de cosas, ¿no? Mm, Porque se te corre el eje también. Hay algo que a veces desde con Gus, acá en Privilegiados, también hablábamos
cuando hablábamos de esta, perdón, de la campaña paternal, un poco Sí, la idea de no tener, de no pensar también que al principio podemos hacer los dos lo mismo también. Digo, que en algún punto, en las primeras semanas, sí el varón tiene que estar ahí apuntalando, porque la mujer viene con el cuerpo que vivió un rock and roll, ¿no? Digo, totalmente, creemos que totalmente, no sabemos, digo, cesáreas, cómo totalmente, fue, ¿no? Que hay mil variables, que cada quien totalmente. lo vive como puede. Ujú. eh, ¿No? Digo, hay veces como que en los primeros días, con Gus, tratamos de quitar ese romanticismo de el padre que puede estar solo con su bebé, porque también digo, si no le quieren dar fórmula del chiquito, chiquita, chiquite, y la mamá no se saca, lo único que hay es la teta, digo, Teta, ¿no? obvio. Que es lo que hicimos nosotros, que a mi compañera no le era cómodo sacarse leche, entonces nunca lo hicimos un poco, no funcionó bien, no sé, fue como Ujú, prefirió amantar todo el tiempo ujú. y, y entonces digo, uno está en otro rol ahí, ¿no? Digo, Sí, uno pero, es el que uno es el que limpia la caca, uno sí, digo, está en un déjame rol bien. hacer un puntito ahí, Andrés, porque también me parece algo interesante, porque ese gap biológico es real y es una realidad y está, digo, Claro, pero también a veces ese gap puede ser una trampa, ¿no? Porque, digo, sí, está claro que, digo, cuando total. después queda como articulado que la mujer, porque parió, gestó, amamantó, tiene se supone que sabe hacer, ¿no? Y porta un Claro. saber hacer, y ahí entramos en el famoso mito del instinto materno, ¿no? Porta un Ujú. saber hacer que el varón no, ¿no? Entonces ahí digo es donde tenemos que hacer esa Está buenísimo. sutil Sí, sí. discriminación, pero que después tiene un impacto enorme, porque digo, el hombre entonces, salvo amamantar, puede hacer todo, digo. Bueno, eh, está buenísima tu aclaración porque es verdad, no, a veces yo también lo hago y en esta está buenísima esta aclaración porque que no suene a permisos para los varones claro, heterosexuales agarrarnos de esto, no, pero acá no, la acá doctora la que... dijo, el de privilegiado dijo, y me agarro de esto, Sí, que y son argumentos re comunes esos, que se siguen no, escuchando y está buenísimo, perpetúan, ¿no? Como, no, bueno, tiene que estar con la mamá, porque ahora el está cuerpo de la buenísimo. mamá es el hábitat del bebé. Bueno, sí, pero también ahí Sí. hay otro que acuna Bueno, distinto, que calma distinto, ¿no? en los videos, bueno, en nuestro video de privilegiados creo que en el primero decimos eso, decimos, desde el Sí, momento en el que sí, el bebé sale del cuerpo, más que amamantar, digo, podemos hacer todo, cualquier sí, persona, ¿no? Digo, exacto, cualquier referente familiar, exacto. cualquier, ¿no? Digo, Otro y cuidador que esté ahí, otro cuidador o claro, cuidadora que esté ahí. Ujú. y ahí estaba Gus entre los comentarios que lo vi pasar que decía Sí, como que no hay referentes. Y eso es le verdad, gusta. digo, no hay referentes en la cultura de otros tipos de paternidades, ¿no? No Tal tenemos cual. grandes referentes. Digo, nunca vimos un diputado con su hija upa, pero sí vimos diputadas amamantando en muchos lugares del mundo, acá también, digo, hemos visto trabajadoras de la política hacer eso, pero no vimos nunca a un tipo, ¿no? Llevar Mm. eso adelante. Entonces, Ujú. bueno, podemos también empezar a construir referentes, porque es lo que también hablabas al principio, digo, ¿no? Cuando hablamos de los guiones de género y de los estereotipos, si no lo podemos charlar, no lo podemos Ujú. llevar en acciones, no podemos tener referencias, no vamos a generar ningún cambio si dejamos que por naturaleza la cultura avance. Si es por naturaleza, digo, o por Ujú. la cultura va a seguir siendo patriarcal y machista, porque es lo que hace Ujú. al status quo como lo conocemos. Entonces, necesitamos dialogar de esto y transformarlo. Y para transformarlo necesitamos generar referentes, necesitamos que esto se pueda charlar en diferentes medios. Pero bueno, es verdad que la masculinidad, hablar de la masculinidad es un costo a la vez. Digo, por eso hemos Ujú. tenido, cuando hemos hecho la campaña Amigo Date Cuenta, que Mm. referentes muy conocidos no se sumaron a la campaña, porque tiene un costo hablar de la masculinidad. Digo, podés Lógico, llegar a perder claro. seguidores, gente que escuche tu música, digo, Qué fuerte, es ¿no? Sí. Mm. Sí.
pero Por está eso. bueno, por eso claramente digo, estamos en devenir, ¿no, Andrés? No es un tema Sí, que es absolutamente dinámico y está en movimiento y lo va a estar por mucho tiempo, por suerte, ¿no? Pensaba en esto también bueno, cómo el rol del padre en esto que hablábamos hace un ratito también de que quizás, bueno, sea un lugar de bisagra, ¿no? Estas paternidades vividas de manera más sensible, de manera más implicada, más tempranamente implicada, de manera más vulnerable también, ¿no? Como poder habilitarse en esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Desde dónde poder habilitarse los varones la sensibilidad? Bueno, o la vulnerabilidad, la emocionalidad. Eh, Pareciera ser que la paternidad puede ser un camino para aquellos que son padres, para aquellos que desean serlo, digo, no generalizando, también, obviamente, sin universalizar, pero digo, también. para aquellos que habitan sus paternidades de una forma más saludable, si la queremos poner en esos términos, digo, más genuina, bueno, quizás es una puerta para poder reencontrarse con su forma de ser varón de una forma más libre, más abierta, más flexible, menos mandatoria, ¿no? Menos ajustada a mandatos que no son propios, que son de otros, que son de un sistema que nos contiene a todos y a todas. Mm. Claro, al ver el sistema y al ver de dónde venimos, digo, la paternidad, ¿no? Y digo, y las crianzas son como la oportunidad de generar el cambio. Digo, yo veo, mi primer hijo fue varón, pero digo, yo vi en tener un hijo la idea del trabajo social. Digo, antes no lo había Mm, hecho, mm, no había sensibilizado. mm, Tener un hijo es sentir en la necesidad de generar un cambio y que haya mm, justicia social, ¿no? mm, Y dentro de este rol que decís, está buenísimo porque cuando hicimos en Privilegiados una pregunta para el Día del Padre, que le hicimos la pregunta de, che, ¿cómo es, no, tu viejo, cómo fue tu crianza paterna? Ahora podemos pensar también en cómo es tu crianza según tus referentes masculinos, mm, por si no tuvieron. Y se armó una nube de palabras con esas tres respuestas, ¿no? Y en esa nube de palabras decía machista, grande en el medio, pero también decía cariñoso, divertido, pero también aparecía abandónico, violento, protector, dinero, comida, fuerza, a gritos, seriedad, responsabilidad, había todo como prácticas del hacer, ¿no? Del dinero también, de esta idea del tótem, del varón mm, estoico al que hay que rendirle pleitesía y que nos va a traer, ¿no? Todo su patrimonio, ¿no? Del patriarca al que le tenemos que cuidar el rancho, ¿no? Y, y estaba esa nube conformada. Y después hicimos la pregunta de, ¿y cuál sería tu paternidad deseada? ¿No? Porque un poco también tenemos que pensar en que los varones podemos empezar a pensar en que queremos ser padres desde chicos. claro. Lo que pasa es que hicimos un video para Uruguay en el que hablaba del Día del Padre, donde problematizábamos esto, cómo a los varones nunca jugamos a ser padres, nunca pensamos en ser padres hasta que empezamos a tener sexo por ahí, que no quisimos tenerlos, hasta que por ahí, al no tener ESI y no saber cuidarnos, ¿no? Nos cae un bebé del cielo. Bueno, pero sin irme por las ramas, quiero volver a lo de la segunda nube, que le decimos, bueno, ¿cuál sería tu paternidad deseada? Y ahí todas las palabras son empática, emocional, compañera, que escuche, que acompañe, que juegue. Todo iba apuntado a lo emocional, a lo sensible, a la Mm, experiencia más íntima, al mm, estar acompañando, ¿no? Compañero apareció mucho, mm, eh, y que no está del otro lado de la recibida, ¿no? Entonces, está claro que hay una deseada, que en nuestro público, eso lo respondió alrededor de 400 personas, varones, mujeres, de entre 25 y 35 años es nuestro grueso. Entonces, digo, podemos pensar que ya hay madres y padres ahí que están deseando llevar mm. adelante otro tipo de Sí, crianza. es re interesante esto, Andrés, lo que decís, porque el tema del deseo paterno, por lo menos para quienes venimos de una formación más psicoanalítica clásica y que trabajamos en nuestros consultorios, es de lo que menos se habla. Y sin embargo, podría animarme a decir que en los últimos años es algo que aparece mucho en la consulta privada. ¿Sí? La paternidad deseada
¿no? Digo, para quienes atraviesan los desafíos reproductivos, para quienes, bueno, se encuentran quizás con una paternidad más tardía, ¿no? O una segunda paternidad, digo, en una segunda pareja o en una tercera pareja o o una paternidad en soledad, me refiero a sin pareja. Bueno, esto empieza a circular por los ámbitos privados de la salud mental y me parece que también es muy interesante. Ahí estoy viendo que se están encontrando tu Sí, bus buenísimo. con mi Ivana, porque Ivana Moyano es una psicóloga perinatal que trabajamos juntas en Materna y se han encontrado porque se ve que Gus hizo el curso preparto con Ivana en CEMIC, que ese es un gran tema, ¿no? Porque los cursos de preparto siempre han sido muy destinados hacia la mujer y su fisiología. Y Ivana, Sí, sí, el que fui yo, a mí no me gustó nada. un Con mi horror. pareja la pasamos re mal. A los varones nos dejaban entrar media hora al final porque van a mostrar un video ¿no? de partos. Entonces el varón no lo podía ver. Yo, esa la historia es, ¿no? O van a hablar de tetas. Bueno, los varones no pueden Afuera. estar de tetas. No, qué fuerte, Es impresionante. como me sentía en la primaria, ¿viste? O Sí, sí, en la charla de Johnson y Johnson de cuando te sexo. llevaban eso, la siempre Claro. libre con alas que te guardabas en el bolsillo escondida para que los varones no la vean. Pero bueno, es interesante porque iba hace muchos años en el curso de preparto de CEMIC, da su clase sobre psicología del posparto y la verdad Mirá, es que es espectacular y es algo increíble. que necesitamos que haya más, ¿no? De contenido de psicoprofilaxis perinatal en los cursos de preparto. Bueno, Claro. Andrés, estamos llegando a nuestra hora de conversación. Así que quiero, para empezar a cerrar, agradecerte un montón la predisposición y toda tu pasión, porque me encanta tu pasión por el tema y por tu involucramiento. Así que es que se nota que es muy, muy genuino, muy lindo y que hacen un gran trabajo. Así que te agradezco un montón haber pasado por acá y nada, tirarte a la pileta de hablar con una desconocida, que siempre es No. siempre es un salto al vacío. Así que Sí, te bueno, agradezco. pero no, pero Mila, muy agradecido Agustina, gracias por la charla, gracias porque además fue una conversación que nada, fue un ida y vuelta recopado y muy Buenísimo, amigable me y alegra. nada, la pasé bárbaro Lo mismo digo, y podemos seguir charlando de todos estos temas, siempre claro queda, que ¿no? sí. Cuando uno habla de masculinidad, es lo que vos decís, digo, a mí me apasiona, hago esto todo el día, hablo de esto todo el día, soy muy intenso, entonces, nada, es algo que sentimos que a la vez, cada vez que vamos a un vivo, damos una nota o aparecemos en algún lado, le resuena a un varón y llegan con preguntas. Entonces, la verdad, siempre estamos en esta duda, ¿no? Si uno se muestra mucho, está tomando el rol del varón que se muestra mucho y le da duda y le da contradicción Mm, al estar trabajando tu masculinidad, pero cada vez que nos mostramos, aparecen varones sí, con dudas, claro. preguntas, se acercan al perfil y la verdad es que ese es nuestro Y hace un objetivo, ratito, poder hablar y hace un que se ratito, charla. eso, y hace un ratito vos hablabas de los referentes y bueno, necesitamos esto, necesitamos voces de varones hablando de estos temas también, ¿no? Digo, que los Claro. necesitamos esos referentes circulando. Así que bueno, mil gracias Andrés. ¿Me querés despedir con la voz de privilegiados que me encanta? Pero, ¿qué tengo que decir? Lo que vos Como... quieras, lo que vos quieras. Claro, porque es Mirá, verdad que no la pongo todo el tiempo. Esta no es la voz, claro, es pero como... mirá lo que te pido, mirá la pavada que te pido, pero porque me encanta. Eh, sería como, muchas gracias Agustina por habernos invitado a este encuentro tan maravilloso para hablar de paternidad y masculinidad. Gracias Andrés, eso es lo más. Te mando un beso grande, buenas noches. Nos estamos viendo, Nos vemos hablamos, pronto, que estés bien. Chau, chau. igual, chao. Chau.